Buenas noches, alumno, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ok, gracias. Vamos a empezar la clase. ¿Sí? Un poco entrecortado, doctora, se escucha. Ahora, buenas noches. Ya, sí se escucha, doctora. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya, vamos a ver primero sobre el género Pseudomonas y Cinetobacter. Estos son microorganismos que vamos a encontrar en el ambiente y más que todo se les asocian como patógenos oportunistas. Los vamos a encontrar asociados sobre todo a infecciones intrahospitalarias. Y eso va a depender mucho del agente, ¿no? Del huésped, de la susceptibilidad de la persona, de los factores ambientales y de en sí las características que tenga el microorganismo. Una de ellas, y la más importante, es la resistencia a los antibióticos. Dentro de este grupo, que son considerados como los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿no? Porque, bueno, ya habrán visto los grupos que ya han ido avanzando esta semana, que estos dos, bueno, o en las próximas clases también vamos a ver que son no fermentadores de lactosa. Entonces, es una característica muy importante dentro del género Pseudomonas, Acinetobacter, entre otros como alcalígenes, Moraxella, etcétera. Empezamos con Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo está asociado más que todo a infecciones a nivel, por ejemplo, en zonas húmedas, ¿no? En pacientes, por ejemplo, gran quemados o con escaras, ¿no? Donde Pseudomonas se encuentra un hábitat o un ambiente adecuado para desarrollarse. Infecciones en órganos de post-instrumentación, por ejemplo, cuando se colocan sondas, catéteres, como germen agregado a infecciones crónicas, asociado también a infecciones respiratorias y sepsis en inmunosuprimidos. Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, es móvil, ¿no? Tiene un flagelo monotrico, ¿no? En un solo lado de los polos. No forma esporas. También tiene un factor de virulencia importante, que es la presencia de cápsula, lo cual le da mayor agresividad. Y bueno, tiene pilis, ¿no? Que permiten pues desplazamiento y también la transferencia de material genético. También es productor de un tipo de enzima hemolicina. Es muy resistente a lo que son los desinfectantes, a una gran cantidad de antibióticos, desinfectantes como el alcohol, la desecación. Y bueno, como es altamente resistente, ello se debe a que pues poseen numerosos plásmidos, ¿no? Que ustedes saben que estos plásmidos contienen material extracromosómico. Y por factores como los mecanismos de transferencia, la transducción y conjugación, permiten pues el paso de material genético de una bacteria a otra. También presentes citocinas, fosfolipasas, proteasas, exoenzimas y endotoxinas, ¿no? Que estas enzimas son causantes de los diferentes cuadros clínicos que ocasiona en el huésped. ¿No? Como habíamos dicho, es un patógeno oportunista. Tiene una serie de pasos
para su desarrollo en el huésped, como son primero la fijación en las células, coloniza, invade localmente y luego realiza una diseminación sistémica. Los pilis también le permiten pues adherirse a las células y habitan el medio ambiente, como habíamos dicho, sobre todo en áreas húmedas, ¿no? De la piel, áreas húmedas también, por ejemplo, de instrumentos o, por ejemplo, tipo insumos que usamos en la rutina, como los envases con jabones líquidos, ¿no? A veces, como es una zona que favorece su desarrollo, a veces estos mismos jabones se contaminan con pseudomonas. En cuanto al diagnóstico microbiológico, vamos a ver qué puede desarrollar pues, en agar McConkey, que es un medio pues, selectivo para bacilos gram negativos. En este caso vamos a ver que es un no fermentador, no vemos sus colonias en parte del trazo que son translúcidas, no fermentan la lactosa. Es un aerobio estricto, eso sí es importante recordar que Pseudomonas es aerobio estricto, solamente crece en presencia de oxígeno. Desarrolla 37 grados centígrados hasta 42 grados centígrados. Y bueno, un factor de virulencia importante es que produce diferentes pigmentos, como son, por ejemplo, la pioverdina, que da un color verde a las colonias, la piorubina, que le da un color rojo, y la piomelanina, que le da un color, bueno, entre marrón y negro, ¿no? En el gran, como habíamos dicho, bacilo gram negativo, y metaboliza la glucosa por la vía oxidativa, y también utiliza esta enzima citocromo oxidasa, ¿no? Y utilizamos para ello unas tiras de nitrocelulosa, donde se coloca pues la cepa en esta tira y si es oxidasa positivo, la bacteria se ve esta coloración púrpura en la tira, entonces se ve ese tipo de reacción. Y vamos a ver que pues en los diferentes medios diferenciales bioquímicos vamos a encontrar pocos cambios, ¿no? En el agar TCI no hay cambios, solamente vamos a ver que es móvil. Bueno, el citrato sí es positivo. Luego tenemos Acinetobacter baumannii. Acinetobacter fue descubierto por primera vez en 1911 y bueno, este microorganismo también se le puede encontrar en el suelo, en el agua. Bacilo gram negativo, no formador de esporas. A diferencia de Pseudomonas, no posee cápsula y carece de flagelos, ¿no? Por tanto, es inmóvil. También va a desarrollar en el agar McConkey y es no fermentador también de lactosa. También es un aerobio estricto, es oxidasa negativo, a diferencia de Pseudomonas. Puede también fermentar la glucosa, no reduce los nitratos. Vamos a ver los grupos importantes dentro del grupo Acinetobacter, como son los que oxidan la glucosa, Acinetobacter baumannii, y los que no oxidan la glucosa, como Acinetobacter iwoffi y Acinetobacter hemolíticos. Entonces también puede habitar en zonas húmedas, también puede sobrevivir en fómites secos por varios días, ¿no? Todos los que son objetos que el personal de salud, por ejemplo, tiene mucho contacto cuando está el paciente. Entonces, Acinetobacter está muy asociado por contaminar, por ejemplo, las habitaciones del suelo, las paredes, los objetos inanimados, ¿no? Se estima que un 25% de la población adulta tiene alguna colonización en piel y no hay factores de virulencia inherentes a este género de Acinetobacter. Y para los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones por Acinetobacter dependen del huésped, del tipo de infección o la resistencia a los fármacos.
Y como patógeno oportunista produce infecciones en vías respiratorias, vías urinarias, heridas operatorias y en sangre. No vemos ahí en el agar McConkey que se desarrollan colonias lactosa negativa. Es también aeróbico estricto y desarrolla 27 grados centígrados. En el gran lo vamos a ver como cocobacilos, ya son más pequeñitos que pseudomonas, son cocobacilos gran negativos. Y como hemos dicho, es oxidasa negativa. En cuanto a los medios diferenciales, vamos a ver que en el agar TCI puede haber reacción en la glucosa, ¿no? En el tercio distal. No utiliza la lactosa ni la sacarosa, es inmóvil. Sí utiliza el citrato como fuente de carbono. Y en ese caso vamos a ver que también es carboxila la lisina. Ya. Luego pasamos a estos géneros como son la Bartonella y la Listeria. Primero Bartonella baciliformes. Vamos a encontrar 3 especies de Bartonella y se las hace pues cada una de ellas alguna enfermedad en particular. Bartonella baciliformis causa la bartonelosis y la verruga peruana. Y vemos que se ha emitido por este mosquito, Luxomia verrucarum. Tenemos la Bartonella genselae, que causa lo que es la fiebre por arañazo de gato, y el vector es la pulga. Y la Bartonella quintana, que produce fiebre de las trincheras, y el vector es el piojo del cuerpo. Entre las características tenemos que también es un cocobacilo gran negativo, no formador de esporas, no tiene cápsula, es móvil, es aerobio y bueno, no metaboliza la mayoría de carbohidratos, ¿no? Puede desarrollar a 29 grados centígrados en 1 a 2 semanas. Y como habíamos dicho, es transmitido por diferentes insectos. En este caso tenemos, por ejemplo, la Luxomia verrucarum. Desarrolla también, pues es favorable su desarrollo, sobre todo en presencia de un clima cálido, como en nuestra zona, en la selva. Hay presencia del vector, que es un mosquito hematófago de hábito nocturno. Entonces vemos que el vector va a picar de noche y bueno, a través de la picadura transmite la infección. El periodo de incubación puede ser desde 5 a 210 días. El germen va a invadir los glóbulos rojos, los hematíes, las células endoteliales y las células del sistema rentículo endotelial. Y tenemos ya conocen ustedes que hay fases, una fase aguda y una fase crónica de la enfermedad. La fase aguda, que es hemática y sistémica, que causa lo que se conoce como la fiebre de la roya, ¿no? Que es la fase más, digamos, complicada. El paciente cursa febril, con una anemia aguda y esplenomegalia. En cuanto a la patogenia de la Bartonella baciliforme, tenemos que es una enfermedad crónica en la siguiente fase y causa en esta fase lo que es la verruga peruana. Se puede presentar después de semanas a meses y vamos a encontrar erupciones cutáneas rojas, violáceas, con compromiso del endotelio vascular. Se pueden ver esas lesiones como presentación miliar, que es la más frecuente, donde se ven pues estas lesiones de un tamaño de 1 a 4 milímetros, ubicadas en la dermis papilar, son globulosas de color rojo vivo. Lesiones nodulares subdérmicas sin compromiso de piel y lesiones molares que son grandes,
que comprometen hipodermis y son sésiles y erosionadas. En cuanto al diagnóstico, en la fase anémica podemos encontrarlo con un frotis sanguíneo y vamos a realizar la búsqueda estos cocobacilos dentro de los hematíes. Y también se puede aislar utilizando medios o frascos de hemocultivos y se le incuba a 29 grados centígrados y puede desarrollar en una semana, ¿no? En cuanto a algunas pruebas de diagnóstico, aparte del cultivo que habíamos mencionado, el hemocultivo, eh, y que, bueno, si se identifica Bartonella, es una prueba bastante específica, ¿no? Que confirma el diagnóstico. Y en este caso el cultivo se puede hacer a partir de biopsias y sangre. Pero también otras pruebas que se pueden hacer es a nivel histológico, con tensiones especiales. En este caso, este tipo de pruebas es más confiable y rápida. Y para los casos de infecciones crónicas también tenemos las pruebas serológicas, ¿no? Una de ellas es la inmunofluorescencia indirecta, que se va a permitir la identificación de anticuerpos de tipo IgG o IgM. Y esta prueba, la serológica, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y finalmente tenemos lo que son los métodos moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa, que utiliza pues varios tipos de muestras, como son aspirado de heridas, tejidos, líquido sinovial, etcétera. Y que bueno, estas pruebas nos permiten un diagnóstico confirmatorio. Y son altamente específicas. ¿No? Ahí estamos viendo los cocobacilos negativos en el GRAM. Y bueno, en el agar sangre se ven estas colonias blanco-grisáceas. Luego tenemos lo que es la listeria. La listeria es muy importante también detectarla en laboratorio porque se asocia mucho sobre todo como se contrae por medio de alimentos contaminados, es causa una infección severa en gestantes, por ejemplo, en neonatos, a través de, pues, durante el canal de parto pueden haber un tipo de contagio, o en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? O pacientes con edades extremas. En cuanto a la patogenia, la infección ocurre por la ingesta de alimentos como la carne cocida, vegetales crudos, e incluso leche. Que pueden estar contaminados y vemos que las bacterias van a ingresar al hematía, perdón, al enterocito. Y bueno, en este caso pues no son destruidos, llegan a avanzar y se reproducen dentro de epitelios, de células epiteliales o también dentro de macrófagos y migran a la membrana e ingresan a la célula contigua. La coloración de Gram en este caso es poco útil. ¿Por qué? Porque en el Gram vamos a verlo como bacilos gram positivos, y dentro de estos bacilos gram positivos hay muchos microorganismos que son pues BGP, bacilos gram positivos, pero no se les da valor, como en el caso del lactobacillus, que son unos BGP alargados, o como el tipo de corinobacterias que se agrupan como en letras chinas, y eso sí es bastante raro que se le dé valor. Normalmente es considerado como un contaminante. Y bueno, para el diagnóstico también se utiliza el cultivo a partir de sangre, LCR, placenta, heces.
eh, y se va a tener que demostrar la movilidad a 25 grados centígrados e hidrólisis de esculina. También es frecuente encontrar aumento de los leucocitos y de los monocitos en el hemograma. Listeria también es un aerobio y microaerófilo que puede desarrollar a diversas temperaturas, a bajas tensiones de oxígeno, entre 0 y 45 grados centígrados y una temperatura óptima de desarrollo de 37. Se observan colonias bastante pequeñas, ¿no? Como ustedes también son colonias puntiformes, translúcidas. Y en este caso, vamos a observar que también produce hemólisis, una hemólisis total, en algunos casos. Y como ven ustedes, son bacilos gram positivos, cortos, finos y agrupados en pares o en cadenas. Algunas pruebas que se le realiza también es la producción del enzima catalasa y de la coagulasa. En el caso de la oxidasa, es oxidasa negativa. En cuanto al diagnóstico microbiológico, vamos a ver que poseen de 1 a 5 flagelos. Entonces, por ende, es una bacteria móvil. Y esta movilidad se puede ver a una temperatura de entre 22 a 26 grados centígrados. Ya es inmóvil a 37. Y también vamos a ver cómo producen hidrólisis de esta escolina y se va a observar por la presencia del medio, que este medio es de un color amarillo, va a virar a un color oscuro. Es importante tener en cuenta como la listeria pues, puede provocar una patología severa, tomar recomendaciones, en este caso de contacto, como lavarse las manos antes de comer, lavar las frutas y vegetales crudos, cocinar bien los alimentos y dar cuidados a personas en riesgo, tratando de evitar el consumo de pues, quesos blandos, hot dog, embutidos y mariscos ahumados y refrigerados. Bueno, luego tenemos el género Brucella y Yersinia. Bueno, primero tenemos Brucella melitensis, que este microorganismo ingresa por vía oral en alimentos lácteos provenientes de animales sin control sanitario y bueno, ingresan por las mucosas, puede ser mucosa ocular, nasal, oral, y la bacteria tiene vida intracelular. Atrae los polimoorfonucleares por quimiotaxis para ser fagocitada, donde se multiplica por bacteremia y se ubica en el sistema retículo endotelial, como son el hígado, el vaso y la médula ósea. Tiene también, vamos a ver diferentes factores de virulencia, como son la presencia de los lipopolisacáridos de la pared bacteriana, donde se ubican antígenos tipo A y M que estimulan la formación de anticuerpos. Y bueno, ven cómo ha pasado estas fiebres, ¿no? Ondulantes. Bueno, también lo vamos a ver que puede afectar a los animales, ¿no? Siendo también ahí un huésped intermediario. Por ejemplo, tenemos que afecta al ganado vacuno, caprino, ovino, porcino y canino. Como vemos, ocasiona esta infección sistémica o crónica
También puede llegar incluso a tener un compromiso del sistema genital femenino, principalmente. Y vemos que en humanos la transmisión es oral, que es la ingesta, a través de la ingesta de derivados lácteos y contacto directo con mucosas. Vamos a ver pues que se va a ver diseminación por vía linfática, cuadros de sepsis, granulomas en hígado, médula ósea, tejido ganglionar y ocasiona lo que es fiebre y visceromegalia. Vamos a ver diferentes especies como Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis y ovis, ¿no? Y cada de ellas pues está asociado a un huésped intermediario, como son el ganado caprino, bovino, porcino, perro y lanar. Entonces vamos a ver que las peces de Brucela son patógenos intracelulares, ya facultativos, propiedad que les mantiene protegidas de la acción de los antibióticos. Y también de los mecanismos efectores dependientes de anticuerpos. Esto significa la naturaleza crónica de la infección, ya que son capaces de adherirse, penetrar y multiplicarse en una cantidad de variedad de células. La brucelosis humana presenta diferentes manifestaciones clínicas y en algunos casos podría ser ocasionar cuadros asintomáticos. Esta brucelosis aguda típica se manifiesta como una enfermedad febril de inicio agudo, con sudoración profusa, fiebre desproporcionada y de predominio nocturno. Incluso pueden haber procesos inflamatorios a nivel de articulaciones, músculos o sistema nervioso central. Y en cuanto a las características, vemos que es un aerobio también estricto, también es catalasa positivo, es frágil al dolor y en cultivo sí demora en crecer entre 2 a 3 semanas en el primer aislamiento y en subcultivos demora de 2 a 3 días en formar colonias, ¿no? Son cultivos a partir de las colonias originales. Requieren CO2, es un poco bacilo negativo, no posee cápsula ni esporas y es inmóvil. En cuanto al diagnóstico de brucelosis, tenemos que el examen microscópico no es útil, se puede realizar cultivos, principalmente de sangre, o a través de biopsia de tejidos. Se puede utilizar ese medio bifásico llamado Ruiz Castañeda, que es un medio que contiene una fase líquida y una fase sólida, ¿no? En ese medio pues se va a ver la presencia de unas colonias como se lo conoce como tipo lágrima de cera, como la vela. Y en el líquido, en el caldo se va a ver turbidez, ¿no? Se puede incubar este medio en un promedio de 21 días. Y bueno, también si se realiza la prueba de la oxidasa, es oxidasa positivo. También podemos utilizar la serología a través de la detección de anticuerpos de tipo IgM o IgG. Con esta prueba, este reactivo que se llama el rosa de Bengala, ¿no? Son pruebas rápidas donde se utilizan, donde se van a ver aglutinaciones porque tienen partículas de látex y donde vamos a ver esta aglutinación se va a tratar pues de una reacción tóxica. O también estas pruebas de anticuerpos se pueden hacer a través de la metodología de ELISA. Luego tenemos a Yersinia pestis. Yersinia pestis es causante de varias pandemias a lo largo de la historia. Y en nuestro medio, en el 64,
se establece esta especie de epidemia en Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. En cuanto a características del microorganismo, tenemos que es un aerobio y anaerobio facultativo. Puede desarrollar desde 0 hasta 42 grados centígrados. Y bueno, en cuanto a la utilización de los carbohidratos y enzimas, vemos que es glucosa positivo, lactosa negativo, indol negativo, ureasa negativo, citrato negativo y gran, bueno, también negativo. Vemos que también es inmóvil y no esporulado. Luego tenemos las especies de Yersinia, son patógenos para los animales y en humanos es un huésped accidental. Se describen hasta 11 especies, como son Yersinia pestis, enterocolítica y pseudotuberculosis. Vamos a ver que el reservorio son los roedores salvajes y animales no domésticos como cerdos, aves. Causa esta infección por una pulga. Vamos a ver que también presenta plasmidos de virulencia que se generan, como son las proteasas, la proteína llamada pesticina. En este caso es enzima importante porque inhibe la migración leucocitaria y activa el plasminógeno. Y también posee proteínas tipo F1. Vemos que el hombre se va a contaminar en forma accidental por picadura de la pulga. La bacteria invade el sistema linfático y produce bacteria M con trombosis intravascular. Vamos a ver que se presentan dos cuadros, como son la peste bubónica y la peste neumónica. Y en la peste bubónica vamos a encontrar cuadros de fiebre, infarto ganglionar y necrosis posterior, con septicemia y lesiones hemorrágicas. En cuanto a la peste neumónica, este se da por contacto o por contagio intrahumano, ¿no? Sobre todo si el contagio es vía respiratoria. En este caso, la presencia de esta pulga causa diseminación de la enfermedad. Hay focos activos de peste en diversas regiones del mundo. Vemos que la patología empieza con que la pulga se infecta al picar a un roedor enfermo. Las bacterias se reproducen en el proventrículo, o sea, a nivel del intestino de la pulga y obstruyen el canal digestivo. Al picar nuevamente, la pulga regurgita el contenido del proventrículo. Y vamos a ver que va a ocasionar lo que es una peste salvaje, peste urbana y peste humana. La peste salvaje en nichos ecológicos naturales de roedores que con sus pulgas se transmiten la enfermedad. Peste urbana cuando se involucra la raza doméstica y sus pulguitas. Y la peste humana por picadura de la pulga de rato, transmisión interhumana. En cuanto al diagnóstico, puede haber un paciente con múltiples ganglios asociado a fiebre, ¿no? Y también recordar la presencia de los bubones, infección sistémica e infección neumónica. Y en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que microbiológico se puede realizar frotis de secreción afectada con la coloración de Gram. Se pueden realizar cultivos y pruebas moleculares.
En este caso vamos a tener que recordar que todas las muestras se cultivan en agar sangre. También se utiliza el agar chocolate, McConkey y el BHI, que es la infusión cerebro-corazón. Y vamos a ver un crecimiento un tanto lento a partir de las 48 horas. Eh, También se puede identificar de modo eh, utilizando pues pruebas bioquímicas. En este caso, si tenemos aislamiento en el medio sólido, en los agares, vamos a observar colonias también que son translúcidas, no fermentadoras de lactosa. Y vamos a ver que también crece mejor a una temperatura de 25 grados centígrados, a diferencia de las demás que pueden desarrollar 37. Este microorganismo también es catalasa positivo, indol negativo, es ureasa y negativo y además es inmóvil. Bueno chicos, eso sería todo. ¿Nos tienen alguna consulta?